Bueno, cuéntanos, Gaby, ahorita estás ocupando este cargo de presidenta de la mesa directiva. ¿Qué representa para ti estar al frente y sobre todo qué retos tiene pues esta legislatura ya ahora como diputada local? Pues mira, es una enorme responsabilidad. Primero creo que el primer paso es entender pues que representas a uno de los tres poderes en la Ciudad de México, ¿no? Esto es, y yo trataba de transmitírselos tanto al jefe de gobierno como al magistrado Guerra precisamente el día del informe de él, ¿no? Así es que aquí estamos los tres poderes en nuestras manos, está la posibilidad de que esto camine, transite y la ciudad tenga una viabilidad para muchos temas, ¿no? Entonces es una responsabilidad enorme. Ahora piensa con respecto a la dimensión de la ciudad, ¿no? Una ciudad con más de 9 millones de habitantes, donde solamente tiene 66 diputados. Y a mí hoy me toca ser no nada más una de 66, sino quien representa al Poder Legislativo. Entonces, ha sido un proceso de entender la dimensión de la responsabilidad. Y eso sumado al momento coyuntural, histórico en el que estamos, ¿no? Donde hay una serie de definiciones para la ciudad que son trascendentales, ¿no? Caso claro, hoy el proceso de la Fiscalía, la definición si será reelección o bien si tendrá que proponerse una terna para definir una nueva persona que asuma la responsabilidad. Por otra parte viene el programa de ordenamiento territorial, el Plan General de Desarrollo, que tú sabes que son dos documentos que tienen cada uno una vida de 20 y 15 años, no al revés, de 15 y 20 años, respectivamente, y que bueno, es lo que marca la pauta para la viabilidad de la ciudad en términos técnicos y sociales, servicios, agua, cómo nos movemos, cómo interactuamos, cómo generamos ciudad, dónde trabajamos, dónde vivimos, hacia dónde crecemos. Sí. Entonces, todos estos temas, pues no son temas menores, inciden hasta en el valor y el patrimonio de cada uno de los capitalinos. Claro. Entonces, y aparte de esta definición, pues tendrá que surgir una ciudad que pueda sobrevivir a la falta de agua, a la falta o a las consecuencias del cambio climático. Entonces, es un tema importantísimo. Y posteriormente a eso, pues el presupuesto. Ya estamos pasando por el término de la glosa, iniciamos la próxima semana las comparecencias producto del presupuesto, entonces pues es un primer periodo de este último año legislativo muy cargado con muchas cosas y muchas definiciones importantes para la ciudad, ¿no? Cuéntanos precisamente de lo que se avecina con la posible, la votación de la ratificación de la fiscal. ¿Cómo prevés que vaya a ser esta votación? Y sobre todo, ¿te preocupa que se salga un poco de control porque están encendidos los ánimos y pues va a estar muy polarizante ahora que el PRI ya anunció que votará en contra? A ver, mira, el procedimiento en sí es uno de los pocos procedimientos que están muy claros y definidos en la ley orgánica, ¿no? O sea, este sí te plantea plazos e incluso, por ejemplo, había quien cuestionaba si cuando yo recibiera el documento formal de parte del jefe de gobierno, lo turnaría o lo guardaría en un cajón. Recordarás que hubo ahí un momento de debate. Yo les decía a algunos otros compañeros, no hay manera, porque la ley es muy clara. Claro. La ley a mí me instruía que fuera de manera inmediata. Entonces, la manera inmediata era, o sea, en el momento en el que se concretara la sesión, poder en ese momento turnar y dar cuenta al pleno. No era algo que yo pudiera guardar el cajón. Pero también entiendo la relevancia del proceso. Precisamente por eso se planteó en ese momento una discusión que crispó un poquito el ánimo, pero que a final de cuentas, como yo lo veo, es un proceso tan importante que tiene que estar apegado a la máxima publicidad y que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para escuchar. Y en ese orden de ideas es que incluso yo adiciono la publicación de este proceso
en periódicos de publicación nacional, en fin, una serie de factores. Pero fuera de esas cosas que puedes tú considerar como aportaciones al proceso de acuerdo a cómo, al deber ser, por así decirlo, la ley es muy clara. ¿No? O sea, la comisión le da un plazo de 5 días. O sea, yo he escuchado ahí la referencia de algunos actores que refieren que podría extenderse el proceso. Pues en estricto sentido no podría, ¿no? En estricto sentido, la ley es muy clara en los términos y tenemos que cumplirlos. Entonces, no tendría por qué no ser algo que pudiéramos procesar. ¿Cuáles son los factores que no consideramos? Bueno, pues el ánimo de los legisladores, ¿no? Okay. Que eso será parte de un esfuerzo por una conducción pues institucional y apegada al reglamento para que no haya algún elemento que saque las cosas de control. El resultado o las declaraciones de los diferentes grupos parlamentarios sobre su opinión o el sentido de su voto, creo que ese es su derecho. Claro. Y a final de cuentas, parte de las cosas que sí considero que es mi responsabilidad es defender justamente ese derecho de los legisladores a decir lo que ellos piensan, ¿no? Y plantear su postura en estricto derecho, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer se levantó la sesión. ¿Esto va a retrasar un poco la votación o cómo? No, la sesión del Pleno no. Ahorita el documento y el análisis y estudio está en manos de la Comisión de Justicia. Es el presidente de la Comisión de Justicia el que tiene un plazo determinado para cumplir y tendríamos que estar esperando que se venza el plazo para saber si lo cumplió o se está saliendo de lo que marca la ley. Sería la otra semana, ¿no? Yo esperaría que se estuviese teniendo ya consideración quizás a finales de la próxima semana. Sí, porque creo que va a comparecer primero, ¿no? Tienen que definir el método y posteriormente la manera en la que la entrevistarán. Ajá. Así como tuvo su entrevista con el Consejo Ciudadano, tendrá que tenerlo con la comisión. ¿Estás como lista o pensando que ese día puede ser una sesión complicada? Bueno, en el Congreso las sesiones siempre tienen la posibilidad de ser complicadas, ¿no? Sí, seguramente porque el tema es relevante, ¿no? Pero bueno, pues, insisto, puede ser tan complicado en la medida en la que también no se cumpla las reglas que se establecen para esa discusión, ¿no? Se ven diferentes los toros, ahora sí que desde la barrera, tú habías sido secretaria, ¿no? Pero presidenta creo que es otra cosa realmente, ¿no? Sí se ve diferente. Sí, es muy distinto. Ya había sido presidenta en la 6ª legislatura, pero ahí los periodos de la presidencia eran cortos. Sí, es cierto. Eran presidencias de un mes. Me tocó presidir también la comisión que entregó la 6ª a la 7ª en la extinta asamblea. Ya iba de salida. Entonces, sí, ya tenía la experiencia, ya lo he vivido con anterioridad, pero creo que hoy la condición nacional, ¿no? Tan polarizada, de un debate a veces tan acalorado, pues sí te lleva a darte cuenta que el estar en la mesa, en una postura institucional, pues hoy, no, evidentemente mi participación en una discusión no puede ser igual. Aunque sí, o sea, es evidente que tengo la libertad en algún momento de poder, si lo considero necesario, pues solicitar la participación del vicepresidente, ¿no? Para poder participar en alguna discusión, si fuese el caso. Pero no ha sido el caso y yo me he mantenido siempre desde la mesa. ¿Qué ves diferente? Porque hay gente que dice, y eso incluye a Federico Dorin, que quizá esta sea una de las peores composiciones de diputados, incluyendo las de la Asamblea. Obviamente tú como presidente de la mesa directiva quizá no vas a decir mucho, pero lidias, por ejemplo, con este tema de las tardanzas, de que llegan tarde, sesiones como la de ayer. ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que sí se merecen un poco este desprestigio que de pronto tienen los diputados? A ver, yo creo que el Congreso no se lo merece. Algunos legisladores, pues evidentemente sí, ¿no? Porque sí hay un desdeño y una falta de respeto al trabajo que se les encomendó.
Y quizás algunos no lo ven o no entienden la relevancia de su trabajo y de la aportación a la ciudad. Hay otros que sí, ¿no? A mí me encantaría un congreso distinto, por supuesto. Todo el mundo buscaría su ideal, ¿no? Un congreso que se caracterizara por el nivel del debate, por la cantidad de aportaciones, porque yo entiendo que del debate surge puede siempre surgir una mejor propuesta. Hoy, por desgracia, estamos en una época en la que se ha polarizado tanto que no importa la propuesta, ¿no? Alguien me preguntaba, oiga, pero ¿por qué vemos que antes de que yo fuera presidenta, claro, vemos que Morena nunca apoya los puntos del PAN, pero el PAN sí llega a apoyar los puntos de Morena? Pues, no es porque sean todos geniales, solamente porque entiendes que hay temas pues, que no deberían de ser producto de un debate político, sino es un tema de sentido común, donde debe de prevalecer el bienestar de la sociedad, ¿no? Y sin embargo, a la inversa no sucede, porque sí es un tema evidentemente muy de consigna, ¿no? Entonces, esas son las cosas que creo que nos ha faltado revisar, analizar y ver con un poquito más de visión de largo alcance y con mayor estatura. A mí me gustaría que esta presidencia fuera pues así, ¿no? Con esta aportación, este debate, ¿no? Siempre uno como legislador tiene pues la esperanza de aprender y aprender cada día más, ¿no? Claro. Y sobre todo tus compañeros. No importa si son de tu bancada o no son de tu bancada, porque este es un tema de oficio, en fin, es un trabajo que te enriquece todos los días si se lo permites. ¿El presidente, ¿no? O la presidenta, en tu caso, cómo ayuda precisamente a estos temas cuando hay esta polarización? Que además creo que nunca había habido una polarización de este tamaño, ¿no? Yo creo que lo que a mí me corresponde en este momento en esos temas es una buena conducción. Una conducción no solo institucional, sino apegada a nuestra propia normatividad. Porque eso le da certeza. Mira, cuando tú revisas las sesiones donde se exaltan más los ánimos, ¿qué es lo que sucede? Normalmente es producto de una decisión que una parte de los legisladores considera injusta, ¿no? Porque considera que esa decisión está beneficiando a un grupo en particular. Si yo soy cuidadosa y me apego al reglamento, ¿no? Y a nuestra ley orgánica, en casi todos los casos eso no debería de suceder. Sí hay casos que se convierten en un tema en el que la presidencia toma una definición. Y aún así, si tú revisas las sesiones, siempre he tratado de buscar un antecedente, ¿no? Una referencia, precisamente para no generar esa sensación de inequidad. Sí, también me pasa que hay legisladores que aprovechan una circunstancia coyuntural como para tratar de transmitir un ánimo de anarquía. Pero la realidad es que creo que eso empobrece más la postura de esos legisladores que a la presidencia, porque mientras yo me mantenga en este tramo de institucionalidad, pues no. Hay de pronto una especie de bloque más difícil de algún grupo o algo así, ¿o? Pues sí, pero es parte de esto, ¿no? Insisto, y muchas de pronto veces te toca regañarlos también, ¿no? O sea, bueno, llamarles la atención más que regañarlos. Y en ocasiones los propios argumentos, insisto, pues eso es parte de la reflexión que uno tiene que hacer como legislador, ¿no? También cuando tú esgrimes ciertos argumentos que sabes que no tienen sustento o que solamente son mucho ruido y pocas nueces, pues también habla de ti, de tu trabajo, y es sujeto al escrutinio público, ¿no? Ya cada quien, y eso pasa con ustedes tienen su propia calificación de nosotros, ¿no? Como legisladores. Entonces tú vas catalogando, ¿no? Vas diciendo, bueno, este grupo de acá son los estudiosos, los macheteros, los que saben, ¿no? Y este grupo de acá son los que jamás, ¿no? Incluso puedes medir la productividad, se mide la productividad de los legisladores en iniciativas presentadas, puntos de acuerdo presentados, ¿no? Hoy, por desgracia, creo que no podemos estar en la posición de medir, por ejemplo, productividad de comisiones, ¿no? ¿Ves que hay baja la productividad? Sí, por supuesto. Y el desempeño, este tema de las faltas, por ejemplo, ¿cuántas sesiones has tenido que levantar por el tema de
falta de quórum, tú como presidente? Híjole, yo creo que han sido como 5, ¿no? ¿Ya? 4 o 5, sí. Sí, qué rápido, ¿no? Sí, bueno, en 2 meses. Sí. Sí, no es algo. Pero, a ver, pero también hay que decirlo con toda franqueza, ¿no? Hay sesiones que evidentemente sí hay una falta de quórum porque no están los legisladores, y hay ocasiones donde algún grupo parlamentario propicia la falta de quórum por una estrategia política, ¿no? Entonces sí hay ¿Qué haces ahí? ¿Qué se puede hacer? Porque creo que incluso ayer el PAN se fue por su conferencia, ¿no? Mira, es que no puedes hacer gran cosa, porque entonces hay que entender, la mesa no hace... La mesa genera condiciones para el trabajo, la productividad, el quehacer político. Pero quien hace la política es la Junta de Coordinación Política. Y en manos de ellos está precisamente el propiciar el diálogo. Recordarás en una sesión, creo que fue la antepasada, ¿no? Donde yo invitaba a los coordinadores al diálogo. Y que Morena no quiso, y sus aliados no quisieron participar en este diálogo. Yo propicio las condiciones, ellos eligen. Y no puedo sancionar o amonestar si eligieron o no a mi gusto. Ese no es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es solamente plantear las condiciones tal cual son y que ellos pues tendrán que definir cuál es su posición. Ahora cuéntanos, ¿cómo es la relación pues con el jefe de gobierno? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal fue en el informe también, no? Porque da la idea de pronto que el Congreso ha estado un poco, pues poco crítico con el gobierno. Sí han acudido los jefes de gobierno, a diferencia de a nivel federal, pero da la impresión que, por ejemplo, los informes de pronto son días de campo para ellos, así. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo la sientes tú también? Mira, hay momentos de mucha comunicación, producto del tema o de la coyuntura, y hay momentos en los que no es necesaria esta comunicación. Claro. En mi caso, yo cuando he tenido necesidad de interactuar con su equipo lo he hecho, ¿no? Con el secretario de gobierno, bien, normal. Pero pues también entendiendo, como lo dije en el mensaje de su informe, ¿no? Entendiendo que no es un gobierno, no es un poder supeditado al otro. Claro. Somos iguales. Y eso es parte de lo que debemos de entender. Y en la medida en la que exista ese entendimiento habrá respeto. Y en el caso de su informe, pues hubo 3 legisladoras, porque casualmente las tres legisladoras que fueron más críticas fueron del PAN, del PRI y del PRD, las 3 mujeres. Me acuerdo, sí. Digo, realmente a lo mejor hay muchas cosas que señalar y hay muchos temas que son indicadores. Yo te diría, por ejemplo, en la glosa, revisemos qué pasó con medio ambiente, ¿no? El vacío en la Comisión de Medio Ambiente para la secretaria. Terrible, ¿no? Sí. Eso también en esto es algo, ¿no? Eso ¿te refieres a lo de antier? Sí, claro. Eso también. ¿Cómo el no hacer también es hacer, ¿no? Claro. Entonces, ahí te vas dando cuenta como sí hay cierta calificación de los legisladores. A mí alguien me preguntaba en el caso de la secretaria, yo le decía, pues es que yo el trabajo de medio ambiente lo veo más reflejado en obras, ¿no? Trabajando en sembrando parques y en estos temas de espacio público, que en la propia secretaría. Esa es mi opinión como diputada, no como presidenta, como diputada. Como diputada, sí. Y eso pues me lleva a tener una postura también sobre pues, su propio... O sea, tú viste que, por ejemplo, esa falta de diputados con medio ambiente fue porque no ven su chamba. De la secretaria, me refiero. Pues yo creo que no generaste las condiciones como para que hubiese interés. Claro. ¿No? Porque ni Morena fue, creo. No, estuvo vacío. Me acuerdo que estuvo vacío. Ahí veías a Sesma. ¿No? Sí. Y volviendo al tema de los legisladores, ¿también no crees que empiece a bajar el trabajo legislativo? A lo mejor no ahorita, pero a partir de enero, porque tú vas a ser presidenta todo el año, ¿no? Hasta entregar. Ajá. Porque se vienen las campañas ya. Porque el movimiento ha estado desde hace mucho. Ya Elizabeth Mateo se destapó.
otros están destapando. Mira, creo que hay algunas cosas que pueden servir a nuestro favor en términos productivos. Si es que los lineamientos del instituto no obligan, en el caso, por ejemplo, de los legisladores que buscan la reelección, no los obligan a pedir licencia o a separarse del cargo. Sí, si vas a buscar una alcaldía, ¿no? Como que son cosas distintas. Sí. Pero en el caso de las reelecciones, no. Entonces eso va a permitir que haya algo de continuidad. Las sesiones, como fue en el caso del proceso electoral anterior, si tú recuerdas, no se suspendieron. Era una condición distinta porque estábamos todavía en ciernes de pandemia, ¿no? Entonces muchas de las sesiones, o las sesiones eran por Zoom. Pero pues habrá que ver qué definiciones se van tomando ahora en este nuevo escenario, en un proceso electoral. ¿Tú misma has pensado en la reelección? ¿Estás pensando? Sí, evidentemente hay interés en darle seguimiento al trabajo que haces, ¿no? Y en mi caso, pues ya sabes que son muchos años de estar trabajando en términos en temas de construcción de ciudad, que es una agenda que me gusta mucho y que he ido construyendo. Entonces me encantaría tener la posibilidad de seguir impulsando esos temas. ¿Cómo prevés entonces este cierre de fin de año con estos 3 temas? ¿Crees que te tendrás que desvelar, que sufrirás un poco de estrés? Ya sufro de estrés. No, sí, pero a ver, sí es un periodo complicado. O sea, eso sí me queda clarísimo. Y la complejidad del periodo le agregas la complejidad del momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, no va a ser un periodo tranquilo, pero está bien. O sea, es parte, insisto, de esta vida. El chiste es que todo este proceso se dé en condiciones en las que todos tengan la oportunidad de expresarse. Si tú te fijas desde el momento en el que yo tomé la presidencia, hay ciertas cosas que han sucedido. Me voy a referir a 2 particularmente que para mí son importantes. Yo no le resto o le acoto la posibilidad a un legislador para hablar. No, eso lo noté, ¿No? Sí. Jamás les corto la posibilidad de hablar. Incluso en alguna ocasión que algún legislador desde su curul, ¿no?, me interpelaba, le decía, a ver, nuestro reglamento tiene muchas alternativas para que hable, muchas como legislador. Solo hay que usarlas, por hechos, por alusiones, pero en mi caso jamás, ni siquiera les acoto el tiempo, porque yo sí estoy convencida de que eso es lo valioso de nuestro trabajo, que si nosotros lográramos tener de veras comunicación, intercambio de ideas y de manera constructiva, nuestro trabajo sería menos mejor. Porque a veces también se acusa al presidente de la mesa directiva de no conducir bien la sesión y encender los ánimos, ¿no? Creo que pasó con el anterior. Claro, porque precisamente es cuando el legislador empieza a sentirse que no tiene un trato equitativo, ni es igualitario. Entonces, en mi caso he procurado que todo el mundo, es más, yo llevo el récord de cuánto tiempo extra hablan, más allá del que se establece. Hay acuerdos, fíjate, hay acuerdos de la Junta de Coordinación Política donde todos los grupos parlamentarios establecen acordar tiempos para sus intervenciones. Sí. Y eso lo aprobaron los legisladores y lo tienen de conocimiento. No, tú se los fijaste. Cuando se les concede el uso de la palabra, se les establece el criterio. Sin embargo, hay quienes se tardan más, pocos se tardan menos, ciertamente, pero se tardan más. Ya ese es parte de las decisiones del legislador, ¿no? Pero por mi parte, yo sí estoy convencida de que sí es parte de mi responsabilidad el propiciar el diálogo. Entonces, jamás los he acotado y creo que eso debería de ser, ¿no? A mí como legisladora siempre me ha molestado mucho el que me acote mis participaciones, porque considero que pues esa es la parte de la representación que tenemos, ¿no? Esa es parte del valor. Eso por una parte. Y por otra parte, si te fijas, también desde que estoy en la presidencia, el Congreso no ha estado amurallado, excepto para el proceso, el día del informe del jefe de gobierno. Que me imagino ahí lo pidieron ellos, ¿no? Que fue parte de la logística con la jefatura de gobierno. Pero en general, yo no creo en eso. Yo no creo en militarizar un Congreso. Sí, de hecho, cuando fue Godoy, nada más lo cerraron, creo, ¿no? O sea... Es que, a ver, hubo manifestaciones, pero fue incluso acordado con las partes, ¿no?
tratando de encontrar un espacio en el que todos puedan expresarse, pero pueda el Congreso llevar a cabo sus trabajos. Pues, creo que esa es una parte, puede ser parte de lo más complejo, pero creo que es lo que le otorga también más valor, porque el Congreso, la frase de que el Congreso es la casa de todos, no debe ser una frase hecha, debe ser realidad. Y por tanto, pues todo el mundo debe de poder acercarse a las puertas del Congreso y hablar con los legisladores. Creo que también, equivocadamente, hay legisladores que se han acomodado con este sistema en el que cuando te vayan, pues no tienes la obligación de hablar, ¿no? No hay necesidad del acercamiento. Yo, por el contrario, he buscado permanentemente que exista acercamiento. Y si te fijas, incluso tengo claridad de cuando algún grupo o representación vecinal nos acompaña, aunque no sea por una causa en la que coincida o deje de coincidir, porque tampoco yo soy quien para calificar, se les da la bienvenida. Creo que son cosas, son detalles que sí te hablan de una forma distinta de trabajar. De conducir, ¿no? ¿Y te han pedido alguna fracción o que de pronto te sugieren? Sí, por supuesto. Sí ha habido legisladores que han solicitado la fuerza pública. ¿Qué te dicen? Pues que me recuerdan respetuosamente mi responsabilidad respecto a su seguridad y su integridad, cosa que he sido reiterada en que se ha mantenido, pues, ¿no? ¿Se puede saber de qué fracciones lo tienes? La mayor parte de Morena. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo podría hacer cualquier legislador, ¿no? Y está en su derecho de exigirme a mí la defensa. Sí, también. A final de cuentas es la responsabilidad que se me asignó, entre otras, ¿no? Claro. Y yo lo que he buscado es generar condiciones para que eso suceda. Por ejemplo, clarísimo para mí, el día de la marcha del 8M. ¿No? Me insistían mucho en que había que generar un operativo y no sé qué, no sé cuál. Yo lo hablé con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y generamos condiciones para que sí se desarrollara el operativo, pero no un operativo instalado 24 horas. ¿No? Ya. Incluso creo que funcionó muy bien porque el equipo de la Secretaría que nos ayudó al resguardo del recinto en ese momento llegó prácticamente pues como 40 minutos después del término de la sesión. ¿Fue esto que fue hace como un mes o algo así, no? De unos chavos que entraron por Cuba, creo, ¿no? Exacto, fue prácticamente yo creo que un poquito más, fue prácticamente de las primeras sesiones. ¿Ahí por qué sí se toma esa decisión, quizá? Sí. Porque es una marcha que tradicionalmente sí tiene algunos grupos que podrían haber, pues a lo mejor afectado de alguna manera la integridad del recinto. Claro. Y entonces, por los antecedentes que se tenía, pero desde mi consideración no era necesario con eso generar condiciones de trabajo en el Congreso en el que nadie se pueda acercar. Porque nosotros tenemos manifestaciones recurrentes en el Congreso y no por eso debemos de evitar que se acerquen con otros temas, con otras temáticas, otras preocupaciones, otras problemáticas, y tienen derecho a acercarse al Congreso de la ciudad, ¿no? Claro. Las representaciones de pueblos y barrios, por ejemplo. Entonces, yo la verdad es que considero que sí hay que tomar las medidas necesarias, sí, cuando son necesarias. Claro. No puede ser parte de la etiqueta de esta presidencia, ¿no? Al contrario. Claro. Finalmente te pregunto dos temas. ¿El desempeño van atrasados, digamos, en su número de como deberían ir de aprobación de dictámenes y trabajo de comisiones? O sea, básicamente se cuestiona mucho el desempeño legislativo, ¿no? Morena saca de pronto, hemos presentado tantas iniciativas, pero al final el nivel de votación de dictámenes de pronto es bajo, ¿no? Por un lado. Y dos, ¿habías visto alguna polarización similar en tus años de legislador? Voy a contestar primero la segunda pregunta. No, este extremo no. Ni siquiera en la sexta legislatura, por ejemplo, donde era un equilibrio distinto, había una mayoría del PRD. En ese contexto había mucho más diálogo y comunicación. Y era una mayoría tan grande como esta, ¿no? Que tenía la posibilidad de controlar todos los procesos. Sí. Y aún así había mucho más diálogo y comunicación. En este momento, pues no es lo mismo.
Sí considero que es una pena porque sí efectivamente incide en la productividad. Desde las comisiones, revisa la integración de las comisiones. En prácticamente todas tienes mayoría de Morena en su integración. Y de ahí se atora. Entonces, a partir de ahí tienes una serie de cuellos de botella que te van atorando el trabajo. Y si a eso le sumas que hay algunas presidencias que no tienen la intención de sacar ciertos temas, pues vas aumentando el rezago. Claro. Entonces, esa polarización también incide. Sí, claro. Y hay otros temas que tendríamos que haber sacado, por ejemplo, desde la primera legislatura, por mandato constitucional y que no se hace, ¿no? Un ejemplo que le decimos la ley de ordenamiento territorial. Otro ejemplo claro es la ley de espacio público. Que no ha salido. Yo te puedo decir que toda la legislatura pasada intentamos concretarla y jamás se concretó por tema político. Y esta legislatura, pues estamos apenas en el proceso de tratar de concretarla, ¿no? Claro. Pero tiene las mismas posibilidades que la anterior, ¿no? Sí, o sea, sí. Pues, y es producto de esta conformación y de esta falta de equilibrios, ¿no? Claro. Porque a veces puede ser una tentación muy grande el considerar que no es necesario hablar. Pero el hablar siempre es necesario, siempre. Y ahorita de pronto se enfrentan PAN y Morena muy seguido, ¿no? Pues sí. Yo he tratado de ser, incluso en esos debates, he tratado de ser imparcial, ¿no? Y no porque sea yo una diputada de Manada de Acción Nacional, darle preferencias a mi grupo parlamentario, porque mi rol es distinto, ¿no? Claro. Entonces he tratado de ser bastante, pues no bastante, eres o no eres, eres institucional o no eres institucional. Y eso es lo que procura ser, institucional. Muy bien, ¿algo que quieras agregar? Pues la verdad es que a mí me gustaría que este año legislativo tuviera un término distinto. Sin embargo, no veo las condiciones precisamente por el periodo electoral, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te gustaría y qué crees que no ves? Me gustaría lograr el incremento de la productividad, coadyuvando desde la mesa para que eso suceda. Pero no lo veo porque al atravesarse el proceso electoral, no solamente los ánimos irán subiendo, sino que el resultado también incidirá en el último trimestre de este año legislativo. Entonces, si gana una parte o gana la otra, tendrá consecuencias, ¿no? Entonces, pues creo que lo que nos resta es seguir avanzando y tratar día a día de abonar al diálogo, ¿no? ¿Y eso te refieres solo a Morena o a todas las fracciones? No, yo creo que a todas, ¿no? Es un tema de todos. O sea, ¿crees que ahí de pronto les contamina el tema electoral? Pues es natural, ¿no? Es natural y más en una época tan polarizada como la que estamos, ¿no? O sea, que el desempeño va a seguir un poco bajo. Y yo espero que no suceda y haré todo mi esfuerzo para que eso no suceda.